procedimiento. Y vamos a hablar sobre este tema con la doctora María Cáceres. Ella es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Norbert Wiener, que está con nosotros. Doctora Cáceres, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por venir a usted para que nos explique un poco en qué consiste justamente este tipo de prácticas, este tipo de cirugías, ¿no? Al que se someten tanto hombres y mujeres en la actualidad, porque queremos vernos bien, ¿no? Y sobre todo, si son artistas, si tienen presencia en los medios de comunicación, pues quieren sacar esos rollitos de más. Así es, tú lo has dicho muy bien. Son los rollitos de más. Así es. La liposucción consiste justamente en eso, en ese rollito, esa zona del cuerpo que tiene aumento de grasa corporal, es sacar la grasa de esa zona. Son a través de microincisiones, incisiones muy pequeñitas de medio centímetro, máximo 1 centímetro, donde se meten unas cánulas que son como unos tubitos largos y se ingresa en la zona y se hace una licuefacción, se disuelve la grasa y luego se aspira, dejando esa zona con menos grasa de lo que tenía, pero dejándole con la grasa suficiente normal del cuerpo. ¿Y este es un proceso sencillo o es un proceso que tiene, como cualquier otra intervención, algo de peligro? Definitivamente toda intervención tiene un factor de riesgo. Desde sacarnos una uña, desde sacarnos una uña donde puede haber un sangrado o una infección, hasta obviamente una cirugía como es la liposucción. Toda cirugía tiene un factor de riesgo o tiene riesgos que el paciente debe conocer, el médico lo tiene que explicar y obviamente se guardan todas las precauciones con los exámenes preoperatorios para que esos riesgos se minimicen o se anulen. ¿Cuáles son los riesgos? A ver. A todo paciente que va a entrar a sala siempre le hacemos exámenes en primer lugar para descartar que no tenga ningún tipo de infección, porque el material que voy a usar contigo lo voy a usar con otra persona, simplemente lo voy a esterilizar. Y entonces si una persona, digamos, tiene VIH o tiene hepatitis B o tiene sífilis, son enfermedades contagiosas que yo, si no tengo la precaución, esa misma enfermedad se la puedo transmitir a otra persona. Entonces, en primer lugar, hacemos exámenes para descartar infecciones. En segundo lugar, hacemos exámenes para ver cómo está el paciente en ese momento. Debe tener una buena hemoglobina, por encima de 10 es lo normal, menos de 10 no puede entrar a la sala o no debe entrar a la sala, y ver que no hay infección o alguna otra enfermedad. ¿Esto es lo que se denomina el riesgo quirúrgico? El riesgo quirúrgico abarca todo y dentro de ello la gente lo conoce normalmente como el riesgo cardiológico, porque también hay que hacer un examen del corazón para que un cardiólogo certificado, obviamente, nos evalúe el corazón, dándonos la seguridad de que va a entrar y va a poder resistir la cirugía. Listo. Entonces, una vez ya contado con todos los exámenes previos, ingresa a cirugía. Así es. ¿Cuánto tiempo demora en promedio una intervención de este tipo? Dependiendo de la zona que se va a trabajar, ¿no? Porque digamos que solamente haya que sacarle al nivel del pecho, ¿no? Siendo varones, tú lo has dicho bien, a veces los hombres también se quieren ver bonitos y hacen una liposucción a nivel del pecho. Entonces, eso, como tú comprenderás, es una zona pequeña, ¿no? Y entonces ese procedimiento puede durar media hora, tal vez una hora. Si es una abdominoplastía, o sea, si es el abdomen en una mujer, que es lo más usual, entonces date cuenta que es toda la circunferencia, tanto delante como atrás. Y esa cirugía sí puede demorar de 2 a 4 horas, ¿no? Todo depende de la zona que se va a trabajar. Ahora, ¿cuál es, digamos, la forma en que se trabaja allí? Entiendo que se utilizan unas cánulas para poder extraer la grasa. Así es, como te decía, se hacen incisiones muy pequeñitas donde se meten estas cánulas y la cánula lo que hace es disolver la grasa y luego la aspira, haciendo el retiro de la misma, teniendo una superficie ancha, ¿no? Gruesita o gordita, y luego la deja una superficie flaquita. ¿Y cómo hacer que estas cánulas lleguen justamente al lugar correcto y no como aparentemente ha ocurrido en el caso de la artista Muñequita Mili, en donde se habla de 12 perforaciones que ha tenido justamente ella? Bueno, aquí lamentablemente... En el intestino. Así es. Lo que pasa es que cuando uno ingresa entre la piel y el músculo, porque ahí es donde se acumula la grasa. Claro. Y entonces puede pasar que al momento de colocar la cánula, tal vez el músculo era muy delgado, era muy débil y ha permitido su perforación. Obviamente, si esto es realizado en una persona, digamos, un fisicoculturista, por exagerar, simplemente para poner el ejemplo, donde los músculos son más gruesos, obviamente ahí va a ser difícil que esa cánula entre, porque es una cánula bastante blanda. Pero si tenemos una superficie, un músculo muy débil o muy debilitado o muy adelgazado, lamentablemente podría suceder de que esta cánula pase a través de ella. Todo depende del tipo de persona. ¿Y David, de la experiencia y la pericia del médico? En cualquier profesión
¿no? Cuando hacemos un cuadro, cuando pintamos una casa, va a depender de la experticia de la persona que lo hace. ¿Cómo me aseguro de ir a un centro médico o una clínica justamente que cuente con todas las medidas, digamos, seguras que me permitan salir satisfactoriamente de este tipo de prácticas, de una liposucción? Claro, para eso yo creo que toda la población debería ser consciente de que tiene que acudir a un centro que esté certificado por el Ministerio de Salud. ¿Y cómo yo sé si este centro está Eso es certificado? importante. Claro. Entonces, cuando es sometido a una cirugía, no solamente conversar con su cirujano, quien le va a explicar en qué consiste el procedimiento y los riesgos, sino también le debe explicar, o el paciente sería bueno que pregunte, si cuenta pues con UCI, si cuenta con banco de sangre, si cuenta con farmacia completa, que son 3 elementos súper importantes para que ante una adversidad o un evento inadvertido puedan solucionar el tema. Y de eso también va a depender el tipo de cirugía que se realice. Porque, por ejemplo, yo trabajo en la clínica X y donde a veces viene un paciente por un uñero. Entonces, para sacarle un uñero no necesito UCI, no necesito banco de sangre, porque Claro. el procedimiento es muy, muy pequeñito. Entonces, dependiendo del procedimiento que me voy a realizar, yo debería exigir al médico o a la clínica que cumpla por lo menos, si es un procedimiento grande, ¿no? Me tengo que sacar el estómago o algo, alguna cosa grande, obviamente el centro donde se va a realizar tiene que cumplir por lo menos con un banco de sangre y con una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos ante, digamos, cualquier vicisitud que pueda registrarse producto de esta intervención o que se complique con, a ver, con otras situaciones. Claro, cuando se complica nada más, ¿no? Porque la unidad de cuidados intensivos, como creo que ya hemos aprendido a partir de la pandemia, Claro. es un centro, es un lugar muy especializado, ¿no? Donde tenemos médicos intensivistas muy capacitados en lo que es la ventilación del paciente, la respiración, el estado cerebral, el estado cardíaco. Entonces, cuando hay una complicación, se necesita un cuidado especial. Y ese cuidado especial no hay nada mejor que una unidad de cuidados intensivos de cualquier institución. Ahora, esta tragedia ha destapado, en el caso del doctor Fon, como se ha conocido, donde pacientes previos han reportado, doctora, deformaciones o complicaciones después de someterse a estas cirugías. ¿Y a qué podrían responder estas deformaciones o estas complicaciones? Bueno, mira, toda cirugía tiene complicaciones. O sea, está descrito en la literatura mundial, Siempre. siempre. Toda Correcto. cirugía va a tener posibles complicaciones, posibles. Mayormente no ocurren. Cuando hablamos de cirugías, hablamos de todo tipo de Todo tipo, operación o intervención. así es, todo tipo de Correcto. intervención. Puede ser liposucción, liposcultura, sacarse la vesícula, curarse una hernia, la que sea. Cualquier tipo de cirugía, una prótesis de cadera, cualquier tipo de cirugía está registrado académicamente que pueden presentar complicaciones. Eso significa de que no el 100%, obviamente el 20%, 10% o 5% de pacientes puede presentar algún tipo de complicación. Y es por eso que, por ejemplo, tenemos en cualquier institución, ustedes pueden ver que si operan a un paciente de lo que fuera, la mayoría de ellos salen muy bien. Correcto. En la mayoría de casos es, ¿no? Así es, en la mayoría de casos ocurre eso, salen muy bien de la operación. ¿Usted ha participado en algún tipo de intervenciones de digamos, de este tipo de prácticas como es liposcultura? He ayudado a los cirujanos Ayudado. plásticos, por supuesto, porque soy cirujana general, ¿no? Yo trabajo en un hospital, en el Hospital 2 de Mayo, donde hacemos cirugía de alta complejidad. Yo estoy ahorita en el servicio de páncreas, donde operamos Whipples, que son duodenopancreatomía, ya son cirugías mucho más complejas, mucho más largas, y bueno, ahí estamos especializados en eso, ¿no? Correcto. Y, a priori, ¿qué podemos decir de este caso que ha llamado la atención de la opinión pública por tratarse justamente de un personaje tan conocido? Claro, básicamente decirle a la población de que cuando necesita ser sometido a algún tipo de cirugía o ellos optan por algún tipo de cirugía, como lo han puesto en los medios, certificar que el médico esté inscrito en el colegio médico, porque lamentablemente existen colegas que no son especialistas y que sin embargo hacen este tipo de práctica. Entonces, en primer lugar, ver que el médico tenga registro nacional de especialidad. ¿Qué especialidad Correcto. tiene su médico? ¿No? En segundo lugar, veo que en algunos medios han colocado incluso un link para que vean si el médico tiene o no algún proceso judicial. El paciente o la persona tiene todo el derecho de saber quién es su médico. En el Colegio Médico tenemos un portal, bueno, uno puede entrar al Colegio Médico del Perú, conoce tu médico. Uno simplemente lo escribe el nombre del médico, en este caso, por ejemplo, yo, María Cáceres, y ahí va a salir mi registro de especialidad, qué especialidad tengo, cuántos años tengo, si estoy hábil o no, y ya, o sea, uno puede conocer a su médico.
Y entonces, si tengo que ser sometido a algún tipo de cirugía, en primer lugar, que sea un especialista que me va a tratar. En segundo lugar, que el establecimiento donde voy a ser intervenido cumpla con lo mínimo necesario, es decir, con una sala de operaciones, porque me voy a operar, ¿no? Que no sea un cuartito que hayan habilitado, ¿no? Claro. Que realmente sea una sala de operaciones. ¿Y cómo yo sé, doctora, si es una sala de operaciones o me están engañando con un cuartito? Ah, es muy sencillo. Una habitación de una casa tiene algunas dimensiones que uno los conoce, donde entra la cama. Una sala de operaciones es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque tienen que entrar el aparato de anestesia, la camilla de sala de operaciones, que no es cualquier cama, tiene que tener una cialítica, que es como una lámpara gigante, grande, Así es. enorme, que no es pues una lámpara de luz de mi casa. Y entonces, como comprenderán, es una sala mucho más grande, o un cuarto mucho más grande. Entonces, el paciente también tiene derecho de solicitar ver la sala de operaciones. Doctor, yo quiero conocer. Y el doctor está en toda su libertad de enseñarle. Diría yo hasta casi en la obligación de mostrarle dónde queda la sala de operaciones y con el permiso correspondiente enseñarle cómo consta la sala de operaciones, ¿no? Para que el paciente se sienta o vea la seguridad que va a tener. Perfecto, doctora María Cáceres, muchas gracias por habernos A explicado todo ti. este procedimiento médico sobre cómo nosotros someternos, entre otras intervenciones, a una liposcultura, sobre todo con garantía, ¿no? Así De que es. entramos con Conoce a tu vida y médico. saldremos con vida. Por supuesto, eso es lo que siempre queremos. Nosotros nos formamos médicos y formamos en nuestra institución, como en la Universidad Winner, nos preocupamos mucho por la calidad de estudiantes. Eso es fundamental. Porque es eso, ¿no? Es la calidad de la persona, el profesional. Créeme que todos los profesionales, como tú en tu profesión, nos formamos con la vocación de hacer un tipo de servicio. En nuestro caso, como en la Universidad Winner, tenemos la vocación de servicio, queremos salvar vidas, queremos curar vidas. Nadie ingresa a la universidad para matar a nadie, ni para causarle daño a nadie. Queremos salvar vidas, queremos restablecer a la persona de lo que tiene alguna limitación por algún tipo de enfermedad, restablecerlo a su vida normal para que se pueda desarrollar en lo que él desea. Eso es lo que buscamos, eso es parte de nuestra formación Y académica. es parte del juramento hipocrático que hacen Por ustedes supuesto que sí. justamente al iniciar su función. Muchísimas gracias, Gracias a ti. felicitaciones y estamos en contacto. Muy amable. Gracias. Un Hasta gusto, luego. doctora. Que le vaya muy bien. Gracias. Son las 9:44. Vamos nosotros ahora a ver el punto de vista legal, porque estamos ya en contacto con el doctor Ricardo Franco de la Cuba, que es el abogado de la familia de Muñequita Mili. Doctor Franco de la Cuba, buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en Diálogo Abierto de Radio Nacional. ¿Cómo está, doctor Franco? ¿Me copia? Sí, perfectamente. Sí, ahora sí, lo estoy viendo aquí ya. Lo que sí que me parece que hay un poquito de dificultad en su audio.